Grabación. Bueno, entonces esto es un ejercicio práctico en el contexto del curso de Mecánica Estadística Especial y queremos explorar una cosa. Queremos explorar la relación que tiene la termodinámica con diferentes áreas del conocimiento. Entonces, inicialmente, lo que nosotros queríamos era básicamente entender cuál era el trabajo que tenía que realizar una batería externa para mantener la corriente circulando en este conductor. Esta es la corriente I sub K, debido a la corriente circulando por este otro conductor. Queríamos saber si la batería quería hacer un trabajo o tenía que hacer un trabajo contra la corriente o en favor de la corriente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Debido a que estos dos circuitos están mutuamente acoplados mediante flujo magnético, ¿cierto? Entonces hay un flujo magnético generado por esta corriente I sub J, que va a ser un D sub phi J, y sin diferencial todavía. Pues, phi sub J va a haber otro flujo magnético que viene de phi sub K, que también está entrelazando este otro conductor. Para nosotros, digamos, mantener estas corrientes circulando debido al problema de inducción, entonces una batería tiene que realizar un trabajo dW para poder mantener este sistema, obviamente trabajando debido a la inducción. Entonces eso tiene de alguna forma que ver con el problema que nosotros teníamos en la segunda ley de la termodinámica, y es el siguiente: si nosotros queremos extraer un calor Q sub C de un reservorio de temperatura T sub C, ¿cierto? Y depositarlo en un reservorio de temperatura TH, a través de suministrar calor TH, reservorio de temperatura, necesitamos un trabajo, ¿cierto? Necesitamos realizar trabajo. Esto, obviamente, tiene que ver estrictamente con el postulado de Clausius de la segunda ley de la termodinámica. Esto es análogo a lo que nosotros tenemos aquí en este par de conductores. Debido a que este flujo magnético de acá, este flujo phi sub J, va a inducir una corriente, ya sea en la dirección de la corriente I sub K o en contra de la dirección de la corriente I sub K. Para poder que la corriente I sub K siga manteniendo el flujo phi sub K, entonces una batería debe suministrar trabajo. Menos la idea que yo tenía para la actividad del día de hoy. Lo que pasa es que esto requiere, digamos, una pericia en cálculo vectorial supremamente elaborada, y yo no estoy seguro si todos los participantes de la actividad la tengan. Entonces, digamos que prefiero dejar esto como para otro momento o digitarles la actividad para que ustedes la revisen. Básicamente, en ese caso, nosotros podemos definir una energía magnética como función de la corriente y de los flujos. Y nosotros podemos realizar trabajo de dos formas. Nosotros podemos realizar trabajo, por ejemplo, si esto es flujo y esto es corriente, entonces nosotros podemos realizar trabajo de esta forma a flujo constante. Eso es para flujo constante. Podemos realizar trabajo para corriente constante. Otra vez realizar trabajo para flujo constante. Y después cerramos el ciclo para corriente constante. Entonces, realmente, dentro de estos materiales magnéticos, nosotros podemos observar que tenemos el comportamiento típico del espacio-fase en termodinámica en términos de variables de estado o en términos de coordenadas macroscópicas. Entonces, a muy grosso modo, esto es básicamente lo que nosotros tenemos en un sistema magnético cuando está mutuamente acoplado con otro. Tiene que realizar trabajo
para poder sostener el estado de equilibrio del sistema magnético, ¿cierto? Y ese trabajo lo proporciona la batería mediante la ley de inducción de Faraday, que dice que el voltaje inducido es igual a la integral de línea del campo eléctrico punto dl, ¿cierto? Entonces, es básicamente lo que dice la segunda ley de Faraday. Y este voltaje inducido, obviamente, hay que contrarrestarlo con un trabajo. Entonces, debe haber una batería externa que realice un trabajo de tal forma que esta sea igual a menos a inducido, ¿cierto? Entonces, esto es un problema termodinámico, que es macroscópico, ¿cierto? Entonces, obviamente, la electrodinámica es un problema termodinámico. La electrodinámica es un conjunto de generaciones de las observaciones macroscópicas, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que quería que trabajáramos. Pero por los prerequisitos, entonces, digamos que nos vamos a evocar a este otro problema. Es un problema de la tercera ley de la termodinámica. Listo. Entonces, bueno, ¿alguno de ustedes, quién puede enunciar la tercera ley de la termodinámica? ¿Cómo la enunciarían ustedes? Pueden abrir el micrófono si quieren. Nadie se anima. Jalil, ¿usted qué? Tercera ley de la termodinámica. Bueno, veo que nadie se anima. Entonces, Juan Diego, ¿usted qué? ¿Usted ya debió haber visto la tercera ley o no? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, si no estoy mal, la tercera ley de la termodinámica dice que no se puede alcanzar el cero absoluto. No, sí se puede. Lo que pasa es que no se puede alcanzar de manera convencional. Pero eso es una consecuencia de la tercera ley, Osman. La tercera ley dice otra cosa. Es básicamente un físico y químico, primero físico y luego químico, Walter Nernst, de nacionalidad alemana, pero nacido en Polonia. Entonces, experimentalmente, como todo en la termodinámica, hizo una observación y llegó a la siguiente conclusión. La entropía de todas las sustancias a temperatura termodinámica igual a cero es la misma y es una constante universal. ¿Cierto? Entonces, y por convención se elige como cero. Eso, a ver, eso porque es importante esa convención. La convención es importante porque recuerden que, bueno, eso todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver ahorita, que la entropía, ¿qué es lo que es observable? Lo que es observable es obviamente el intercambio de calor, ¿cierto? Y el intercambio de calor reversible tiene que ver con la entropía. Entonces, si usted realiza una transformación reversible, a ver, venga, le explico esto desde primeros principios. Entonces, por ejemplo, usted tiene un proceso. Recuerda que lo que es reversible es el proceso, no el sistema. Usted tiene un proceso
en donde usted define un par de variables macroscópicas X y Y, por ejemplo. Y usted este proceso, básicamente, que lo puede hacer de manera irreversible entre los estados de equilibrio A y B. Es decir, usted puede ir de un estado de equilibrio A en X, Y, Y a un estado de equilibrio B en X, F y YF, ¿cierto? Usted lo puede hacer de manera irreversible, es decir, que cuando usted alcanza X, F, Y, F, usted no puede retornar mediante cambios adiabáticos a X y Y. Eso es básicamente lo que significa irreversibilidad. Ahora, usted es posible, como lo que es reversible es el proceso, usted puede hacer un proceso reversible entre A y B, ¿cierto? No lo puede hacer a través de la trayectoria verde, pero sí a través de la trayectoria morada, ¿cierto? Esto es reversible. De forma tal que cuando usted calcula la integral de línea sobre el intercambio de calor dividido en la temperatura, entonces esto cumple con la desigualdad de Clausius, ¿cierto? Esta integral de línea, si ustedes recuerdan de su curso de cálculo vectorial, entonces ustedes la pueden hacer de la siguiente forma. Esta integral de línea en una trayectoria cerrada, ustedes pueden ir de A hasta B a través de la trayectoria irreversible y después devolverse desde B hasta A través de la trayectoria reversible. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, creo que estamos de acuerdo. Entonces, digamos, nosotros tenemos una panorámica. Entonces, nosotros vamos a escribir esta integral de línea como la integral de línea del intercambio de trabajo dividido la temperatura. Entonces, básicamente es la integral entre la trayectoria A y B diferencial de intercambio de calor irreversible dividido T más la integral entre B y A diferencial de intercambio de calor reversible sobre T, y esto es menor o igual que 0. Nosotros vamos a definir que la entropía es realmente una cantidad que por el teorema fundamental del cálculo define esta integral reversible. Es decir, la entropía aquí es una función evaluada en A menos una función evaluada en B. De forma tal que si paso esto al otro lado me queda que la integral entre A y B de el diferencial de trabajo irreversible por unidad de temperatura es menor o igual que delta S, que es igual a S en B menos S en A. Esto es una igualdad cuando el calor aplicado en la transformación se aplica de manera reversible, ¿cierto? Cuando el proceso mediante el cual se está intercambiando calor es reversible. Si no, no es una igualdad, es una desigualdad, ¿cierto? Desde acá nosotros podemos expresar que el diferencial de entropía es básicamente igual a el diferencial de calor reversible dividido la temperatura. De acá nosotros decimos que el diferencial de calor reversible simplemente es igual a T por ds. Y si esto es irreversible, en general esto es menor o igual que T por ds. Si dividimos ambos lados por T, entonces imponemos que el proceso sea eh, adiabático, ¿cierto? Proceso adiabático. Entonces, básicamente, para un proceso adiabático dQ es igual a 0. Por lo tanto, de aquí obtenemos que las transformaciones entrópicas cumplen con que la entropía es una función monótona creciente, ¿cierto? Entonces, esto es importante, esto es una consecuencia muy importante de la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí o no? Bueno, entonces, básicamente lo que esto implica es que para nosotros la entropía es básicamente una forma de intercambiar calor, ¿cierto? Entonces, y que cuando nosotros no intercambiamos calor para realizar un proceso, es decir, procesos adiabáticos, en entropía constante.
Ahora, ¿qué pasa con la ley cero? ¿Cierto? Entonces, básicamente, con la tercera ley. Básicamente que la tercera ley dice que el límite, cuando T es igual a cero, del diferencial de entropía tiende a cero. ¿Por qué a nosotros, o por qué la tercera ley, y esto es importante, porque la tercera ley enuncia que por convención se elige como cero? ¿Uno cómo va a elegir algo como cero? O sea, ¿cuál es la física de esto? ¿Por qué se permite simplemente elegir un valor arbitrario para la entropía como cero a bajas temperaturas? ¿Quién tiene alguna idea? Porque Pues es no se similar ven las a, diferencias. ¿Cómo? Los escucho, chicos. Abran el micrófono. Porque lo que interesa son las diferencias. Exactamente. Lo que es medible es la diferencia, no la entropía. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. Lo que interesa es la diferencia, ¿sí o no? Eso es lo primero. Ahora, en este caso, nosotros cuando ya estemos, digamos, discutiendo un poquito más la tercera ley de la termodinámica, pues vamos a poder llegar a la siguiente conclusión para una cantidad que conocemos como calor específico, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer un poquito de ejercicio matemático. A ver cómo vamos a plantear esta parte. Venga, yo pienso como para que no exageremos mucho con los cálculos. Entonces, primera ley. Partamos de la primera ley. Diferencial de energía interna es igual a una fuerza generalizada J por dx, que esto simplemente son los grados de libertad que realizan trabajo mecánico, más el calor, que básicamente tiene que ver con los cambios de entropía, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a definir una función, un diferencial de E menos J por X menos T por S. A ver, los químicos, ¿ustedes cómo se llama esta función? eso no es la energía libre de Gibbs. Exactamente, la energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs. Esto lo utilizan los químicos todos los santos días, ¿sí o no? Entonces, básicamente, que esto es igual al diferencial de E menos J por el diferencial de X, menos X por el diferencial de J, menos T por el diferencial de S, menos S por el diferencial de T, ¿sí o no? Básicamente, entonces escribimos el diferencial de la energía libre de Gibbs. Entonces es D, creámoslo otra vez acá, menos J de X, menos X de J, menos T de S, menos S de T. Pero de E sabemos que es quién, es J de X más T de S. Entonces escribimos menos J de X, menos X de J, menos T de S, menos S de T, ¿cierto? Entonces se va este con este y se va este con este. Nos queda la energía libre, el diferencial de la energía libre de Gibbs es menos X diferencial de J menos S diferencial de T, ¿cierto? Si nosotros comparamos esto con la expansión en Taylor de DJ, ¿cierto? O con simplemente expandimos esto como un diferencial exacto. Pues obviamente si de G es un diferencial exacto, que lo es porque es una función de estado, entonces esto es básicamente la derivada parcial de G con respecto a X para Y constante por dx, más la derivada parcial de G con respecto a Y para X constante por de Y, ¿cierto? Eso significa que G depende de lo que esté acá en el diferencial. Entonces nosotros podemos decir acá, a través de expresar esto con un diferencial exacto, que G es una función de J y de la temperatura, ¿cierto? Es de grados mecánicos de libertad y de la temperatura. ¿Qué vamos a hacer nosotros para hacer una demostración de
cuáles son las restricciones con las que debe cumplir el calor específico a bajas temperaturas o cualquier variable termodinámica. Entonces nosotros vamos a utilizar la relación de Maxwell. Que dice que si df se puede escribir como un diferencial exacto de esta forma. Por lo tanto, la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x es igual a la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x, o sea, cambiando el orden de los diferenciales, ¿cierto? Entonces, si es un diferencial exacto, obviamente, un diferencial exacto tiene que ver también con la posibilidad de poder expresar una función escalar como el gradiente, un campo como el gradiente y un escalar que nosotros podemos ver acá. Esto básicamente es un gradiente, ¿cierto? De f, producto punto con dx, dy. Pues que esto corresponde perfectamente a lo que nosotros sabemos de teoría de campos en términos de los campos conservativos, ¿cierto? Entonces, si esto es cierto, y obviamente nosotros sabemos que este x es una derivada parcial y este s es una derivada parcial, ¿cierto? Vamos a escribir esto por acá. Diferencial de g igual a menos x por dj menos s por dt, ¿cierto? Significa que menos x es básicamente la derivada parcial de g con respecto a t, ¿cierto? Con respecto a j para t constante, S es igual a la derivada parcial de la entropía, de la energía libre de Gibbs, o menos S más bien, con respecto a T para J constante. ¿Cierto? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos por el momento, pero si nosotros volvemos a derivar cada una de estas cosas, sabemos que la derivada cruzada va a ser igual, ¿cierto? Eso significa que menos dx dt va a ser igual a la segunda derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a T y con respecto a J, ¿cierto? Entonces, y por acá tenemos que menos la derivada de S con respecto a J va a ser igual a la segunda derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a J y con respecto a T. Por lo tanto, nosotros de aquí podemos decir que de X de T es igual a de S de J, para este caso particular, ¿cierto? X es cualquier variable de estado, ¿cierto? Cualquier coordenada termodinámica. Entonces aquí es donde va lo importante. Si ds de J tiene que tender a cero, porque los cambios de la entropía a temperatura cero son nulos independientemente de con respecto a que esté cambiando la entropía. Básicamente, entonces, que nosotros podemos decir que también esta variable de estado con respecto, digamos, a la temperatura tiende a cero, a temperatura cero, ¿cierto? Entonces, una de esas variables que nosotros podemos considerar es el calor específico, ¿cierto? Estas variables de acá, las variables X, típicamente son variables extensivas, son variables que cambian con el tamaño del sistema, ¿cierto? Entonces, te podría decir, por ejemplo, compresibilidad de un gas a presión constante, 1 sobre B, por la derivada de B con respecto a T, ¿cierto? Entonces, a presión constante, ¿sí o no? Esto es la compresibilidad de un gas. Esto porque V, porque es una variable extensiva, porque a medida que usted aumenta el tamaño del sistema, obviamente el volumen aumenta también. Para que la compresibilidad del gas quede intensiva, entonces básicamente lo que nosotros tenemos que imponer es que dB de T dividido sobre B es intensiva. Si, por ejemplo, la derivada con respecto al volumen aumenta en 2, cuando yo aumento el volumen por 2 o lo duplico, entonces el volumen también aumenta en 2 y por lo tanto 2 con 2 se cancela, o sea que 1 sobre por dV de T se mantiene constante a medida que usted va aumentando el tamaño del sistema, ¿cierto? O sea que esto es intensivo. Es esas variables intensivas, es intensivo. Esto tiende a 0 en T igual a 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver primera inconsistencia. Inconsistencia.
Inconsistencia con la primera ley. PV igual al número de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Cierto? A presión constante. Básicamente esto lo que dice es que si yo digo que V, entonces es igual a N K sub B por T. Pido la presión. Dice que dV de T es igual a N por K sub B sobre P. Y acá también nosotros podemos decir que V sobre T es igual a N por K sub B sobre T. Es decir, esta cuestión de acá a presión constante, básicamente que es igual a ¿quién? Es igual a V sobre T por 1 sobre V, se cancela V con V, esto es 1 sobre T, y a temperatura cero, esto es infinito, ¿sí o no? ¿Qué dice la tercera ley de la termodinámica? Que a temperatura cero esta compresibilidad, que es obviamente una cantidad intensiva, así como esta de acá, tiene que tender a cero. Por lo tanto, aquí hay una inconsistencia con la tercera ley. Conclusión, vamos a sacar una conclusión rápida. Conclusión. El gas ideal es un sistema físico incompatible con bajas temperaturas. Y esto tiene un origen, como vamos a ver dentro del curso, en la naturaleza cuántica del gas cuando T tiende a cero, ¿cierto? Entonces, esta es la primera inconsistencia de un sistema físico en la termodinámica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Profe, Señor. ¿por qué utiliza la comprensibilidad y no otra variable? No, simplemente eso es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de una variable intensiva, ¿sí o no? Ya vamos a ver también, Luis, que podemos utilizar, por ejemplo, el calor específico y va a ser igual. ¿Sí me hago entender? Ok. Qué variable quisiera utilizar usted, por ejemplo? No, pues solo era para ponerme en contexto, un poco más. Todas esas variables, Luis, por la tercera ley, tienen que ser cero, a temperatura cero. En este caso es dV sobre T, es decir, en este caso X es igual a V, ¿sí o no? Sí, Pero X puede ser cualquier cosa, X también podría ser presión, ¿cierto? X podría ser magnetización, ¿sí o no? Podría ser muchas sí, cosas. depende del tipo de trabajo que haga el sistema. Exactamente, no que haga, sino que estén realizando sobre el sistema. Ok. Entonces ahora vamos a ver esto para el calor específico. Es inconsistencia de la predicción clásica del calor específico con la tercera ley de la termodinámica. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué sucede. Experimento. Calor específico a volumen constante, temperatura. Para altas temperaturas tenemos el siguiente comportamiento. Y a medida que vamos bajando a temperatura cero, tenemos este comportamiento. Esto es una consecuencia de la tercera ley.
Calor específico igual a ser una consecuencia de la tercera ley. Predicción teórica desde la perspectiva de la mecánica clásica, la mecánica estadística clásica, esta es la predicción teórica. Calor específico constante para cualquier temperatura. Esta predicción de la mecánica clásica se conoce como la ley de Dulong-Petit. Obviamente la ley de Dulong-Petit para este rango de temperaturas comienza a presentar un problema notorio. Motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es este. A estas temperaturas, K sub B por T, que es la energía térmica, es menor que H barra omega, que es la energía de la escala cuántica. Es decir, para este rango de temperaturas, entonces energía térmica. Para este rango de temperaturas, la mecánica cuántica es dominante. Ahora nosotros vamos a aprender en el curso que nosotros aplicamos mecánica cuántica a la descripción del problema de calor específico. Independientemente de cualquier cosa, la mecánica cuántica reproduce el comportamiento para altas temperaturas. Es decir, la mecánica cuántica es una lógica de pensamiento universal. No solamente aplica a bajas temperaturas y a escalas de longitud pequeñas. Una lógica de pensamiento universal. Entonces, la mecánica cuántica tiene que poder reproducir la mecánica clásica también. O en términos filosóficos, el pensamiento cuántico reproduce la lógica, el pensamiento cuántico reproduce la lógica de, del pensamiento clásico. Está ahí incluida. Ahora, vamos a ver cómo se hace esta predicción. Vamos a aprender a predecir este comportamiento clásico y obviamente después vamos a aprenderlo a corregir, ¿cierto? Una cosa importante que nosotros debemos de tener en cuenta de la mecánica estadística es que la mecánica estadística debe de poder reproducir el empirismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el empirismo? Empirismo. Es decir, ¿cuál es la observación? Dice que C sub B, por ejemplo, para un sólido, para un material sólido es igual a gamma por T al cubo más alfa por T. Es decir, tiene una componente proporcional a T al cubo y una componente proporcional a T. Si la mecánica estadística cuántica va a ser capaz de corregir, digamos, que estas inconsistencias que existe con la mecánica estadística clásica, ¿cierto? Entonces la mecánica estadística cuántica ha de poder reproducir este empirismo. Esta constante gamma de acá es una constante de calor específico que tiene origen en vibraciones atómicas. Esta constante de alfa de acá tiene origen en conducción de electrones. Básicamente esto nos está diciendo las dos formas en las que un sólido puede calentarse o enfriarse. ¿Cómo? Puede absorber calor y aumentar los grados vibracionales, o usted puede hacer pasar corriente por el sólido y las colisiones entre electrón y electrón, entonces calientan el sólido, ¿cierto? Porque comienzan a emitir calor internamente. Estas son las dos formas que existe para calentar un sólido a volumen constante. Entonces, esto obviamente la mecánica clásica no predice esto, ¿sí o no? Entonces, esto tiene que ser una predicción hecha por la mecánica estadística cuántica. Y vamos a ver esa corrección, cómo se hace, pero primero pues vamos a mirar desde el punto de vista de la tercera ley de la termodinámica, por qué la capacidad calorífica tiene que ser cero, a temperatura cero. Entonces, básicamente, que si nosotros consideramos capacidad calorífica, decimos que
la diferencia de entropías entre una temperatura T lo suficientemente cercana a cero como función de una coordenada termodinámica X, ¿cierto? Que la vamos a mantener constante, menos la entropía a temperatura cero y función de una coordenada termodinámica X. Entonces nosotros la podemos expresar, obviamente, como aprendimos, como la integral de 0 a T de el diferencial del intercambio de calor dividido la temperatura. Esto todo, obviamente esto depende de T', coloquemos acá T' porque T es el límite de integración y esto todo está a X constante, ¿cierto? Entonces básicamente que por la definición de capacidad calórica de volumen constante, inclusive a presión constante, entonces nosotros podemos expresar esto como la integral de 0 a T de dt' por la capacidad calorífica para X constante, función de T' dividido de T', ¿cierto? Aquí es muy importante pensar en el diagrama fase, ¿cierto? ¿Qué proceso estamos haciendo acá? Estamos haciendo como un proceso, como algo así. Es un proceso isotérmico, ¿cierto? Mantenemos esta temperatura constante. Y podemos, por ejemplo, bueno, en este caso también estamos manteniendo X constante, pero en general X podría también variar, ¿cierto? Entonces, y esto no tendría, digamos que ninguna contradicción ahí. Bueno, pero mejor hagamos el proceso como lo tenemos acá. Entonces, una temperatura acá. Mantenemos a X constante acá y hacemos este proceso. De forma tal que estos dos puntos de temperatura estén lo suficientemente cercanos y cercanos al cero absoluto, ¿cierto? Nosotros consideramos esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, S de T, X menos S de 0, X igual a la integral de 0 a T de dt', Cx de T'. Para cada, digamos que para este proceso a temperatura cero, la entropía está perfectamente bien definida y define perfectamente bien esta capacidad calorífica que en este rango de baja temperatura va a ser casi que constante, ¿cierto? Si ese es el caso, pues básicamente nosotros tenemos C de X, C sub X de T' por la integral de 0 a T de T' sobre T', eso es un logaritmo. Entonces, esto es Cx de, bueno, ya sacamos esto de la integral porque es constante, entonces necesitamos escribir esto así, ¿cierto? Esto es a bajas temperaturas, a bajas temperaturas. Esto es C sub X por el logaritmo natural de T menos el logaritmo natural de 0. O sea que esto es C sub X, utilizamos las propiedades del logaritmo natural de T sobre 0. Y esto tiende a infinito. La única forma, y obviamente eso es igual al cambio de entropía. El cambio de entropía a bajas temperaturas no es infinito, ¿cierto? Es cero. Esto tiene que ser cero. Para que esto sea cero, tiene que ser obligatoriamente que el calor específico a bajas temperaturas sea cero. Es una consecuencia de la tercera ley. Por lo tanto, este comportamiento es inconsistente con la tercera ley, porque el calor específico acá no es cero, es constante para todas las temperaturas. Debe de ser cero por la tercera ley. Listo. Vamos a hacer la predicción de la mecánica estadística. Vamos a ver cómo predice la mecánica estadística que ese comportamiento no es cero. Entonces, básicamente nos vamos a concentrar en la capacidad calorífica de un sólido debido a las vibraciones. Listo. Entonces, vamos a definir la capacidad calorífica del sólido como función de la temperatura igual a la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. ¿Sí o no? Entonces, digamos, ¿qué tenemos que tener nosotros en la cabeza cuando estamos pensando en esto? Debemos de pensar en un sólido. ¿Qué es un sólido? Un sólido es un arreglo de átomos, por lo general periódico, pero no todos los sólidos son periódicos, ¿cierto? Pueden haber sólidos con impurezas,
no periódicas, esos son sólidos no periódicos. Pueden haber sólidos amorfos, son sólidos no periódicos. Por lo general, era un sólido periódico. Son arreglos de átomos, ¿cierto? De forma tal que estos átomos que nosotros tenemos acá están vibrando, ¿cierto? La vibración de esos átomos es la fuente o es el origen del calentamiento del sólido, o uno de los orígenes del calentamiento del sólido. Eso es lo que nosotros debemos de entender de un sólido. Y para modelarlo, entonces nosotros vamos a considerar que los átomos simplemente están unidos mediante resortes, ¿cierto? Obviamente esto es un modelo, no es que no es que hay un resorte atómico que está uniendo los dos átomos, no, o sea, esos mecanismos tienen origen en el potencial armónico al que se ven sometidos los átomos, ¿cierto? Entonces, la forma como vibren estos átomos debido a este modelo armónico que nosotros estamos adoptando, entonces determina la capacidad calorífica. Entonces ese sólido vibra y al vibrar entonces se calienta, ¿cierto? Entonces esto básicamente nosotros lo podemos llamar, si uno le quisiera colocar un nombre a esto, podemos llamar movimiento térmico de cristales, por ejemplo, ¿cierto? Movimiento térmico de cristales. Esa es una forma, entonces, o lo podemos llamar también dinámica de red. Dinámica de red. Porque esta red de átomos tiene una dinámica que viene determinada por esas oscilaciones, ¿cierto? Básicamente, para nosotros llevar a cabo este cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Despreciamos las interacciones electrón-electrón. Esto obviamente es una aproximación, pero es una buena aproximación en muchos casos, en otros no. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que saber del empirismo es que cerca de la temperatura ambiente, la capacidad calórica por átomo de un sólido, ojo, por átomo, la capacidad calórica de un sólido por átomo, de un sólido cristalino, obviamente, es aproximadamente igual a 3 veces K sub B, por los 3 grados de libertad que tiene un átomo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué pasa a bajas temperaturas. ¿Cuál es el empirismo a bajas temperaturas? A bajas temperaturas, la capacidad calorífica decae a cero. Esto tiene que ser consistente o es consistente con la tercera ley de la termodinámica. ¿Cierto? Entonces, y obviamente nosotros ya vimos el empirismo, que si es el calor específico debido a vibraciones, entonces varía
cúbicamente con la temperatura, y si es debido a electrones de conducción, pues varía linealmente con la temperatura. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces listo. Entonces ya vimos, Profe, señor. qué pena. Nosotros en una clase estuvimos hablando sobre las bajas temperaturas y estas bajas temperaturas dependen del material, ¿cierto? Eh, las bajas temperaturas no dependen del material. La forma como usted alcanza la baja temperatura, sí, pero no la baja temperatura. Ah, ok, gracias, profe. Es la forma como se llega a ese estado, ¿sí me entiende? Sí, señor. Listo, entonces, como ya vimos, la mecánica estadística clásica predice un comportamiento uniforme del calor específico para todas las temperaturas. Y eso obviamente va en contravía con lo que nosotros sabemos de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, aquí obviamente, como les había explicado ahorita, esto es una pugna entre energía cuántica igual a H barra omega versus energía térmica igual a K sub B por T. ¿Quién de estas dos domina el comportamiento del sólido? Pues obviamente altas temperaturas domina K sub B por T, y la mecánica cuántica también tiene en cuenta eso, ¿cierto? Entonces las correcciones que nosotros vamos a ver las introdujeron Albert Einstein y Petrus Debye. Correcciones. Albert Einstein también versus Petrus Debye, ¿cierto? Entonces, la corrección que nosotros utilizamos hoy en día es la corrección de Petrus Debye, no la corrección de Albert Einstein. Entonces, ahora vamos a demostrar cómo un teorema que nosotros conocemos desde la mecánica clásica, nosotros vamos a hablar un poquito de ese teorema, entonces predice esa cantidad, ¿cierto? Entonces, se llama el teorema de la equipartición, para que tomen nota. Este es el teorema en el que está basado la mecánica estadística. Teorema de la equipartición. El teorema de la equipartición básicamente enuncia lo siguiente, que la probabilidad, vamos a ver cómo les explico esto. Dame un segundo, yo trato de aclarar la idea como para que no nos vaya a ir esto muy largo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que usted tiene 3 partículas y usted quiere organizar esas partículas en cada cajita, en 3 cajitas. Pues obviamente, como ustedes se van a poder dar cuenta, ustedes pueden organizar esto de 9 formas. ¿De qué formas podemos organizar esas partículas en 3 cajitas? La primera forma es que no haya ninguna partícula en ninguna cajita. Eso es lo que nosotros conocemos como vacío, ¿cierto? Después podemos organizar 3 partículas en una sola caja o una partícula por cajita.
Podemos organizar dos partículas en la primera caja y la otra en esta caja, o dos partículas en esta caja y la otra en esta caja. Organizar dos partículas en esta caja y una en esta caja, o dos partículas en esta caja y o la otra partícula en esta caja. O podemos organizar dos partículas en la tercera caja y una en esta caja, o dos partículas en la tercera caja y una en esta caja. Esto lo que yo les acabo de mostrar acá es el concepto de microestado en mecánica estadística. Cada una de estas formas en las que yo puedo organizar las partículas en esas cajas se llama microestado. Y el número de microestados que yo tenga a una determinada temperatura determina la entropía. La entropía, según Boltzmann, es igual a K sub B por el logaritmo natural del número de microestados que usted tenga. Es el número de formas en las que usted puede configurar las partículas de su sistema, ¿cierto? Si usted tiene un número macroscópico de grados de libertad, pues esto va a ser absurdamente grande, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando usted baja a temperatura cero, ese G tiende a 1 y el logaritmo natural de 1 es 0, por eso la entropía es 0, ¿cierto? Entonces, estas tres cajitas básicamente son energías. Esta va a ser una energía E1, energía E2 y energía E3. Por ejemplo, en este caso, todas las tres partículas tienen energía E1. Aquí una partícula tiene energía E1, esta tiene energía E2 y esta tiene energía E3. Todas esas posibles configuraciones de energía para cada de esas partículas que nosotros tengamos llaman los microestados, ¿cierto? Entonces, básicamente, que lo que dice el teorema de la equipartición es que la probabilidad para que ocurra esta configuración, para que ocurra esta otra, para que ocurra esta otra, para que ocurra esta otra, para que ocurra esta configuración, esta configuración, esta configuración y esta configuración es la misma. El principio de la equipartición considera que la probabilidad de que se dé en lo microscópico cualquiera de estas posibilidades es la misma. Por eso hay mucha gente que no cree en la mecánica estadística y esto no es una cosa de creer, ¿cierto? A nosotros no nos importa lo que nadie crea. Entonces simplemente lo que nosotros podamos demostrar, si no se puede demostrar, no existe, así de sencillo, ¿sí o no? Entonces, obviamente estamos hablando de la ciencia, ¿cierto? Entonces ya hay otras cosas es distinto en términos científicos. Entonces, digamos, si hay mucho escepticismo con respecto a la mecánica estadística debido a este teorema particular, ¿cierto? Entonces, como cada uno tiene la misma probabilidad de ser ocupado, básicamente, que un oscilador tridimensional contribuye con 3 grados de libertad por partícula, ¿cierto? En total, 3n grados de libertad, ¿cierto? Y 3 grados de libertad para n átomos. Por lo tanto, la energía, si nosotros hablamos, obviamente, en la capacidad calorífica para una temperatura T es igual a la derivada del valor esperado de la energía con respecto a la temperatura. Esto da 3n por K sub B. Eso porque da así. Eso da así por esta razón. El valor esperado de la energía va a ser igual a 1/2 de K sub BT por grado de libertad, multiplicado por 3n grados de libertad, ¿cierto? Entonces, y aquí viene un 2, debido a grados obviamente vibracionales y traslacionales y rotacionales, si es un polímero, por ejemplo. Este 2 se va con este 2. Y esto obviamente queda como, queda 3n K sub BT. Por lo tanto,
C sub B de T igual a la derivada del valor esperado de la energía con respecto a T. Esto es igual a la derivada con respecto a T de 3N K sub B T. Obviamente, ¿esto cuánto da? Esto da 3N por K sub B. Y si entonces nosotros consideramos el calor específico por átomo, ¿cuántos átomos hay? N. O sea, calor específico dividido N es igual a 3K sub B. Esta es la predicción clásica. Antes la predicción cuántica no cambia desde la perspectiva del teorema de la equipartición. El teorema de equipartición sigue siendo válido en la predicción cuántica. Lo que pasa es que se consideran ya otras cosas, ¿cierto? Que ya les voy a explicar. Bueno, como yo le decía a Luis Alejandro en estos días, cuando una partícula puede absorber y emitir energía de forma continua, pues vamos a considerar esto. Por ejemplo, usted tiene una cajita. Y en esta cajita, usted tiene una sola partícula. ¿Sí o no? Entonces, cuando esa partícula tiene una temperatura definida, o más importantemente, cuando esa partícula puede absorber o emitir un continuo de energía. ¿Qué es un continuo de energía? Un continuo de energía es un rango de valores para la energía de la partícula entre, por ejemplo, dos valores, diga usted, por ejemplo, entre 0 y 10, ¿cierto? Y la partícula puede emitir o absorber energía de algún otro sistema en cualquier cantidad. Usted no tiene restricción para la energía que puede absorber o emitir de este otro sistema. Usted puede emitir 0.1, puede absorber 0.025, sin ninguna restricción. Es un espectro continuo de energía. O sea, aquí están todas las energías, son permitidas en este rango para absorber o para emitir. No hay ninguna restricción. ¿Cierto? Es un espectro continuo de energía. ¿Cuál es el requerimiento para que esa partícula pueda hacer eso? Para que esa partícula pueda hacer eso, para poder emitir y absorber energía de cualquier forma, tiene que estar dentro de un reservorio de temperatura. O sea, esa partícula tiene que estar a una temperatura T. Como la temperatura solamente está definida por un sistema con muchos grados de libertad, pues obviamente esta partícula tiene temperatura T porque se ha termalizado con el reservorio. O sea, esa partícula que está ahí ya viene a ser parte del sistema macroscópico que está a temperatura T. Ya no está aislada, hace parte del sistema. Esa es la única forma en la que una partícula puede adquirir temperatura, ¿cierto? Entonces, eso es como, por ejemplo, digamos que en la universidad hay un movimiento muy importante de pensamiento y como hay mucha gente que piensa de esa forma, usted llega como primíparo a la universidad y en máximo un año está pensando así también, ¿sí o no? Eso realmente eso no es fortuito, porque la mecánica estadística ha demostrado que ella misma puede predecir las dinámicas sociales, ¿cierto? Esa dinámica social de la que le estoy hablando es que el estudiante primíparo se ha termalizado con la universidad. No es posible que la universidad toda comience a pensar como piensa el estudiante primíparo, ¿cierto? Más bien al revés. Tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica impone la restricción, obviamente, del flujo de calor del más caliente al frío, precisamente por los grados macroscópicos de libertad, ¿cierto? Los grados macroscópicos de libertad del caliente, el caliente está ocupando muchos más microestados que el frío. El frío tiene muchos menos microestados. Entonces, eso es una dinámica social que la mecánica estadística puede entender. Es lo mismo con esta partícula de acá. Esta partícula usted la pone en un reservorio de temperatura, después de un tiempo de observación lo suficientemente largo, esa partícula simplemente hace parte de del sistema macroscópico que está a temperatura T, ¿cierto? Y ahí esa partícula puede emitir y absorber energía de este espectro continuo. Esto es lo que nosotros conocemos
como la visión clásica de la energía. Visión clásica de la energía, ¿cierto? Entonces, la visión clásica de la energía es que usted puede absorber o emitir cualquier cantidad de energía sin ninguna restricción. ¿Cuál sería la visión cuántica de la energía? La visión cuántica de la energía es que entre 0 y 10, usted solo puede absorber o emitir energía en paquetes definidos como cuantos de energía, que son múltiplos de una energía, de la energía más pequeña posible que usted pueda absorber, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto podría ser, digamos que 0.5, 1, 1.5, 2, así sucesivamente hasta 9.0, 9.5 y 10. Usted solamente puede absorber ¿cuánto? Puede absorber 0.5 unidades de energía o emitir 0.5 unidades de energía. Entonces, por ejemplo, si usted absorbe energía de acá, solamente puede absorber esta cantidad de energía o un múltiplo de esta cantidad de energía, ¿cierto? Y si usted emite energía, si usted le va a entregar energía a este sistema, usted solamente puede entregarle como mínimo esta cantidad, no le puede entregar menos. Y como máximo 10, en este caso, ¿cierto? Pero le puede entregar también, por ejemplo, esta cantidad de energía, ¿sí o no? Entonces, es una visión cuántica de la energía. Son niveles discretos de energía en los que esta partícula puede existir. Esta partícula puede existir acá, 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 en términos de energía. ¿Qué tanta energía tiene la partícula? Pero esta partícula no puede existir aquí, entre esas dos energías, porque la energía está cuantizada, ¿cierto? Si la partícula está, por ejemplo, acá, puede emitir, perder 0.5 de energía y bajar acá. O puede absorber, por ejemplo, de 2 a 9 hay 7, puede absorber 7 unidades de energía y pasar acá, ¿cierto? Eso es básicamente la visión clásica y la visión cuántica de las energías. Entonces, ahora esto, ¿por qué es importante para, digamos, la discusión que vamos a dar a continuación? Entonces, les voy a explicar. Entonces, en mecánica estadística existe una función que se llama función de partición. ¿Cierto? Existe una función que se llama función de partición. Entonces, la función de partición es una función que nos dice a nosotros cuánta energía hay disponible en un sistema para que se distribuya entre las partículas de ese sistema y sus diferentes grados de libertad, ¿cierto? Entonces, básicamente la función de partición, que tiene que ver mucho con probabilidad, la podemos expresar como Z igual a la suma sobre I de E a la menos beta por EI, ¿cierto? Esto es obviamente en el caso en que EI sea, en que la energía sea discreta, porque esto va a tener diferentes valores para cada I. Para I igual a 0, esto va a ser E sub 0. Para I igual a 1, esto va a ser E sub 1. Para I igual a 2, esto va a ser E sub 2. Pero esa energía nunca va a poder, usted nunca va a poder tener un I que esté entre 0 y 1, porque esto es una suma, ¿cierto? Es una visión muy cuántica de la energía. Profe, Y una aquí, pregunta. sí, señor. ¿Usted podría repetir cómo usted definió la función de partición, verdad? ¿A qué se refiere? Sí, cuando usted dio la iniciación de la función de partición de usted, pues, como el significado de la función de partición. Es que, bueno, no sé si es lo mismo, pero tenía entendido que era como cuántos, la función de partición era como cuántos microestados son térmicamente accesibles. Tenía Lo que como, pasa, espera un momentico, pare ahí. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado tan lejos, Daniel. ¿Sí me entiende? ya, pues. Entonces, esto simplemente es, digamos que como un abrebocas a la función de partición que vamos a ir desarrollando paulatinamente a medida que avanza el curso, ¿cierto? Ahora, rápidamente,
le puedo decir lo siguiente. Los estados de energía, los microestados accesibles, obviamente tiene que ver con la forma como la energía se distribuye entre los microestados, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, pero yo creo que es mucho más sencillo antes de haber definido apropiadamente probabilidad, microestados, ensamble canónico, gran canónico, microcanónico, ¿cierto? Es mucho más sencillo simplemente decir que la función de partición determina la cantidad de energía que está disponible para distribuirse que hablar de microestados en este momento. ¿Sí me explico? Vale, profe, sí. Qué pena. No, tranquilo. Simplemente le quiero explicar porque en otras ocasiones, digamos que se me ha ido ahí la olla hablando de otras cosas muy avanzadas y entonces yo creo que de pronto podemos esperar hasta que lleguemos allá. Eso es todo. ¿Listo? Qué pena de nuevo, profe, la cantidad de energía que ¿qué? La cantidad de energía que está disponible para distribuirse entre los microestados, para distribuirse en el sistema en este caso, porque no hemos hablado de microestados todavía, ¿cierto? Listo, listo, gracias. Entonces acá, Joan, ¿usted ya vio mecánica estadística o no? Sí, profesor, pero pues estaba escuchando su definición alterna y la escuché mal, pero pues ya está. Entonces, vea, a ustedes chicos, esta es digamos que una definición muy paletosa pues de los microestados, ¿cierto? Es básicamente la función de partición, lo que me está diciendo es estos microestados. ¿Qué probabilidad tiene cada uno de estos microestados de ser ocupados? Y yo simplemente sumo todas las probabilidades, ¿sí o no? Eso me tiene que dar la energía total o un factor que determina la energía total que está disponible para distribuirse en todo este sistema, ¿sí o no? Por ejemplo, este microestado, digamos que tiene un factor probabilístico de E a la menos beta por E0. Este tiene un factor de E a la menos beta por E1. Este tiene un factor de E a la menos beta por E2, ¿cierto? Sucesivamente. Si yo sumo esos factores, como lo estoy haciendo acá, entonces básicamente yo voy a obtener un número que me va a cuantificar qué tanta energía está disponible para yo distribuir entre los microestados cuyo factor de probabilidad viene dado por esta exponencial que se llama el factor de bolsa. Esto un poquito como para las personas que ya han visto mecánica estadística. ¿Está de acuerdo, Joan? Sí, señor. ¿Y quién era el otro? Daniel Felipe. Sí, profe. Entonces ahora, para los que no hemos visto, bueno, para los que no han visto mecánica estadística, entonces básicamente que quiero que ustedes entiendan la función de partición como un número que determina la energía total que se puede distribuir en todo el sistema, ¿cierto? Lo que pasa es que si esto fuera continuo, entonces básicamente que Z sería como algo así. Sería como la integral sobre las posiciones entre menos infinito y más infinito. La integral entre los momentos, ¿cierto? Digamos que esto es 3, si es tridimensional, por E a la menos beta por el hamiltoniano que depende de X y de P. Entonces, ¿por qué aquí es una suma sobre I y esta es una suma sobre X y P? Porque X y P determinan el estado energético de la partícula para un conjunto de grados de libertad X y de grados de libertad P que definen un continuo de energías. Estos X y P definen este continuo de energías de acá. Yo quiero calcular la función de partición. Clásicamente lo tengo que hacer así. Si yo voy a calcular la función de partición como un número, porque es un número, que me determina cada uno de estos niveles energéticos. ¿Cómo puede distribuir energía? Entonces lo tengo que tener así,
¿cierto? Esto obviamente me determina la energía total o un número que está relacionado con la energía total que yo voy a distribuir. Si yo quiero mirar particularmente cada estado, no lo puedo hacer con la función de partición. Entonces ya vamos a mirar cómo se hace. Voy a utilizar la función de partición, pero no es la función de partición. Básicamente, si yo hago lo siguiente, yo digo que menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición es igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la suma sobre i de e a la menos beta e i. Entonces, básicamente lo que yo obtengo es bajo el menos beta, ¿cierto? Entonces me queda aquí un menos e i adentro de la suma. Entonces, ¿cómo me queda esto? La derivada del logaritmo es igual a la derivada del argumento sobre el argumento, ¿cierto? Entonces, básicamente que esto me queda. ¿Cuál es la derivada del argumento? La suma sobre i de menos e i, ¿cierto? Por e a la menos beta e i. Aquí un signo menos. Dividido el argumento, que es la suma sobre i de e a la menos beta e i, que esto viene a ser la función de partición, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos eso, obviamente nosotros podemos cancelar este menos de acá con este menos de acá. Y nos queda lo siguiente, que menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z, que es la función de partición, es igual a 1 sobre z por la suma sobre i de e sub i por e a la menos beta e i. ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros queremos demostrar, y yo por eso hablo de probabilidades, ¿cierto? Cuando uno tiene una probabilidad, por ejemplo, usted tiene probabilidad de un evento A es igual al número de veces que usted obtiene A en un experimento aleatorio dividido el número total de posibilidades del experimento, ¿cierto? Entonces, yo voy a expresar esta parte de acá, la voy a expresar así. La voy a expresar como la suma sobre i de e sub i por e a la menos beta e i dividido z. Si usted divide, digamos, este factor de Boltzmann que le determina a usted qué tanta energía puede absorber o emitir un estado particular con una energía particular a determinada temperatura dada por beta igual a 1 sobre k sub bt y lo divide por toda la energía que está disponible para absorber o para emitir dada por la función de partición. Entonces, esto tiene aquí un carácter de probabilidad y lo voy a llamar la probabilidad del estado I. Entonces, la probabilidad del estado I típicamente es el factor de Boltzmann para esa energía particular. Digo la función de partición. Entonces me va a determinar lo siguiente, que menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z es igual a la suma sobre i de ei por la probabilidad de i. Si ustedes recuerdan su curso de probabilidades, ¿esto es igual a qué? ¿Esto es qué? Interno. ¿Cómo? Energía interna. No, la energía interna no tiene que ver nada con probabilidad. Ese es el valor medio, profe. Exactamente, eso es el valor medio, ¿sí o no? Esto es el valor medio de la energía ponderada por esta distribución de probabilidad discreta que está relacionada con el factor de Boltzmann y con la cantidad de energía disponible para que cada microestado absorba o emita, ¿sí o no? Entonces, en general, el valor esperado de una variable aleatoria X es igual, si es discreta, es la suma sobre n de xn por la probabilidad de xn. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, entonces ahora nosotros podemos definir de la manera más general posible que la energía media es igual a menos la derivada con respecto a beta
de logaritmo natural de z. Esto es igual a la suma sobre i de EI por la probabilidad de I, donde la probabilidad de cada microestado viene dada por E a la menos beta EI sobre Z. Listo. Entonces, así, lo que nosotros queremos hacer, obviamente queremos hacer un procedimiento análogo, pero para el caso clásico, no para el caso en que la función de partición estaba por esa suma, no para el caso clásico. Entonces, función de partición clásica. La función de partición clásica se puede calcular de la siguiente forma. Z clásica, por ejemplo, es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de dx, integral entre menos infinito y más infinito de dp, por e a la menos beta e. ¿Dónde es la energía de la partícula? Como habíamos dicho que la partícula está en un oscilador armónico, ¿cierto? Entonces, básicamente que podemos utilizar la energía del oscilador armónico. Entonces, la integral entre menos infinito y más infinito de dx por la integral entre menos infinito y más infinito de dp por e a la menos beta p cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado de x cuadrado. Vamos a hacer una pregunta, pues. ¿Esas integrales qué tipo de integrales son? ¿Quién me puede decir? Gaussianas. Son gaussianas. ¿Tienen solución o no? Sí. ¿Cómo evoluciona una integral de esas 1? La manera Sí. más fácil es pasando coordenadas esféricas. Sí, podría, porque a usted le sale el 4pi del ángulo sólido, podría ser, ¿cierto? Pues yo no las hago así. Yo las hago de esta forma. La función de distribución gaussiana es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Pero las funciones de distribución de probabilidad tienen que estar normalizadas, ¿cierto? Es decir, eso lo vamos a ver la semana entrante, pero una función de distribución de probabilidad, si usted la integra entre menos infinito y más infinito, de f de x, que sería igual a la integral entre menos infinito y más infinito, de 1 sobre la raíz de 2pi sigma e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x. Esto es igual a 1. ¿De acuerdo o no? ¿O alguna objeción? De acuerdo. Listo. Entonces, de acá nosotros simplemente podemos despejar y decir que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x es igual a la raíz de 2pi por sigma, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que 2 sigma cuadrado es igual a 1 sobre alfa. De forma tal que entonces la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa x cuadrado de x es igual a la raíz de 2pi por sigma, pero ¿cuánto vale sigma? Sigma de acá es igual a 1 sobre la raíz de 2 alfa, ¿sí o no? O sea que esto queda dividido sobre la raíz de 2 alfa, por lo tanto esta integral da la raíz de pi sobre alfa. Breve la vuelta. Yo creo que esto es más fácil que hacer esféricas, Jalil, ¿usted qué dice? Sí. ¿Cierto? Entonces, con esta integral que nosotros acabamos de no demostrar, sino que simplemente la acabamos de construir, entonces nosotros también podemos trabajar esta función de partición, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer con la función de partición es que la integral entre menos infinito y más infinito de dx, la integral entre menos infinito y más infinito de dp de e a la menos beta p cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado x cuadrado. Entonces esta integral la puedo escribir como la integral entre menos infinito y más infinito de dx por e a la menos beta medios
de m omega cuadrado x cuadrado, integral entre menos infinito y más infinito, d de p a la menos beta p cuadrado sobre 2m. Tengo dos integrales gaussianas, ¿sí o no? Sí. Y resulta que yo ya tengo el resultado de esto, simplemente tengo que saber quién es alfa. Entonces, alfa aquí simplemente es igual a quién? A beta medios m omega cuadrado, ¿cierto? Y alfa aquí, beta medios m. Beta sobre 2m. ¿Sí o no? O sea que las soluciones de esto son la raíz de pi sobre beta medios por m omega cuadrado. Y la solución de esto es pi sobre beta sobre 2m. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces básicamente que yo la función de partición clásica, entonces la obtengo como la raíz de pi sobre beta m omega cuadrado sobre 2 por la raíz de pi dividido beta sobre 2m, ¿cierto? Básicamente esto es la raíz de pi cuadrado, ¿sí o no? Déjame un segundo que la raíz de pi cuadrado o subo el 2 de una vez, ¿cierto? Entonces subamos el 2 acá y si subimos este 2 para allá también, entonces esto nos queda aquí 4, esto nos queda aquí m y nos queda esto dividido por beta cuadrado, ¿cierto? M omega cuadrado, ¿cierto? Y sacamos, cancelamos este con este, entonces ¿cómo nos queda esto? La raíz de 4pi cuadrado entonces nos queda 2pi y la raíz de beta cuadrado omega cuadrado nos queda beta omega. ¿Sí o no? Sí. Seguramente fácil de calcular la función de partición. Y una vez nosotros tenemos la función de partición, sea por el método que sea, tengo que calcular una función de partición desde con una suma, con un par de integrales gaussianas o con métodos de teoría de campo que son un dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, desde que usted la tenga, por la forma que sea, puede calcular observables. Todos los que usted quiera. Para eso es una función de partición. Puede calcular cosas y predecir cosas que van a hacer en últimas medidas en un experimento, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la lógica que habíamos aplicado ahorita con la suma, pero la vamos a aplicar con la integral. Entonces, energía media es igual a menos la derivada con respecto a beta de logaritmo natural de z, y esto es igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de 2pi sobre beta omega, ¿cierto? Recuerden que el logaritmo natural es derivada del argumento, dividido el argumento, ¿sí o no? Esto es menos. ¿Cuál es la derivada del argumento? La derivada del argumento, como es con respecto a beta, simplemente es menos 1 sobre beta cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es 2pi menos 2pi sobre beta cuadrado omega. ¿Cuál es el argumento? 2pi sobre beta omega, ¿sí o no? Omega con omega, ley de los extremos, 2pi con 2pi, ¿sí o no? Beta sube, menos con menos da más, esto queda 1 sobre beta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí están como asustando, uno va a estar de acuerdo con esa vaina. Esto es igual a K sub BT, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la energía total? La energía total clásica media es igual a la energía clásica por partícula, que es lo que estamos haciendo nosotros acá, multiplicada por los 3n grados de libertad, ¿cierto? ¿Y cuál es la energía clásica, cuál es la energía media por partícula? Acabamos de calcular. K sub BT. C sub B dt. Derivada de 3n K sub BT con respecto a T. Obviamente esto es 3n K sub B, ¿cierto? Y si dividimos C sub B por el número de partículas, nos da 3K sub B. O sea, ley de Dulong-Petit. Bueno,
Hasta aquí nos trajo el río. ¿Qué les pareció la actividad? Y además también casi que teorema de equipartición, porque lo que vimos fue que por cada grado de libertad cuadrático, pues tenemos una misma contribución de energía que está relacionada con Exactamente, KT. exactamente. Exactamente como el teorema de la equipartición. Que hay algunas personas que les puede parecer puede ser medio chambón, pero de todas formas es mucho lo que nosotros podemos hacer con el teorema de la equipartición, a pesar de que es difícil de imaginar que todos los microestados puedan ocurrir con igual probabilidad, ¿cierto? Digamos que eso no tiene mucho sentido. Pero de todas formas, si nosotros nos basamos en el teorema de la equipartición, va a haber predicciones. Esta predicción, chicos, esto está perfectamente bien para altas temperaturas. O sea, esta predicción de Dulong-Petit no tiene ningún problema cuando T es muy grande, ¿cierto? Cuando las fluctuaciones térmicas dominan. Esto es 3K sub B. El problema es que cuando nosotros bajamos a temperaturas bajas, la temperatura baja está dominada por la tercera ley de la termodinámica y entonces ahí hay una inconsistencia, ¿cierto? Entonces, y la tercera ley de la termodinámica está en el dominio físico de la mecánica cuántica, no de la mecánica clásica. A pesar de que sigue siendo una ley de la termodinámica, porque es que nadie ha dicho que la mecánica cuántica no tenga dominio sobre lo macroscópico, lo tiene, pero lo tiene a bajas temperaturas, ¿cierto? Es que ustedes pueden recordar eso, por ejemplo. Dominio de la mecánica cuántica. Dos puntos. Baja dimensionalidad, ¿cierto? Por ejemplo, nano. Sistemas macroscópicos. A ultra bajas temperaturas. ¿Cierto? Entonces, ese es el dominio de la mecánica cuántica. Básicamente, una vez yo escuché, o sea, como estos manes que se creen divulgadores, escuché o leí como un título que decía Classical Bose-Einstein Condensate. Eso es poco menos que una broma, pues, ¿cierto? Entonces, no sé a qué referían con eso, pero el condensado Bose-Einstein, que es un sistema macroscópico, tiene que ser visto desde el punto de vista de la mecánica cuántica, ¿cierto? La mecánica clásica no explica el condensado Bose-Einstein. Entonces, los sistemas macroscópicos también están dentro de ese dominio. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? ¿O nos vamos a descansar unos 20 minutos antes de la clase? No, de pronto un comentario. Hágale, Jalil. Sino que de pronto yo creo que la gente se podría asustar un poco con ese montón de definiciones de función de equipartición y las integrales, y a pesar de que digamos que una vez ya bien establecidos ya el cálculo es natural, pero o sea, eso se va a ver más adelante en el curso. Vamos a ver la deducción y de dónde viene, por qué la función de equipartición es así, cómo es un ensamble canónico. Entonces, para que no se preocupen, porque me da la sensación de que de pronto la gente se puede perder, pero Sí, obviamente que sí. O sea, lo importante de la actividad era ver que a partir de la mecánica estadística nosotros podíamos reproducir un resultado termodinámico, ¿cierto? Entonces era como el objetivo de la actividad, ¿sí o no? Igual las integrales, es decir, el hecho de calcular las integrales no es tan duro porque vea que es fácil, ¿cierto? Yo diría, Jalil, que la lo parte confuso... conceptual, de dónde viene, por qué se define así Z. Ah, sí, Exactamente. exactamente eso. Obviamente cuando veamos bien la mecánica estadística, ¿cierto? La clásica. Yo creo que lo voy a causar una confusión sería esto de los microestados. Entonces, yo por eso lo hice, simplemente con tres partículas que pudieran ocupar diferentes cajitas
Y cada cajita es simplemente un nivel de energía en el que se encuentra cada partícula, ¿cierto? Ujú. Las diferentes formas como usted configura estas tres energías, cada una de esas formas en las que usted configura esas energías, se llaman microestado, ¿cierto? Ujú. Y cada microestado, dependiendo de este factor de acá, entonces va a poder absorber o emitir más energía que otro microestado, ¿cierto? Va a poder estar en un estado energético diferente dependiendo de ese factor, ¿sí o no? Ujú. Y obviamente ese factor viene dividido por la función de partición, así como la probabilidad en un partido de dados de uno sacar un 6 es igual a 1 sobre 6. 6 es el número total de caras y 1 es el número total de seises que hay en un dado, que es un solo 6. Lo mismo la probabilidad de un par. ¿Cuál es la probabilidad de un par? ¿Cuántos números par hay en un dado? 3. ¿Cuántas caras hay? 6. O sea que esto es la probabilidad un medio. Simple divide por el número posible de resultados que tenga su experimento. Entonces acá, dividir por la función de partición es dividir por el número total de estados energéticos que pueda tener un sistema. Estados energéticos, como decía muy bien Daniel Felipe, ¿cierto? Accesibles, ¿cierto? Entonces, estados energéticos con probabilidad de acceso diferente de cero, ¿sí o no? Pues lo que pasa es que todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, el teorema del equipartido. Entonces, yo creo que de pronto acá pudo haber una confusión. Simplemente les quiero aclarar que a medida que vaya avanzando el curso, esto lo vamos a ir clarificando mucho más. Cuando damos probabilidad, X, Y, Z. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien quiere manifestar que se siente muy perdido? Cualquier cosa sirve. No, pues nada, agradecerle, profe. Espera que vaya.